Ahora sí, vamos a desarrollar un tema importante, eventración y evisceración. A veces confundimos estos dos términos, ¿de acuerdo? Están relacionados, sí, pero no es fácil de poder diferenciar uno de otro, ¿de acuerdo? Fácil, ¿eh? Sencillo. Evisceración y eventración. Muy bien. Para ello tenemos que recordar la anatomía de la pared abdominal. Bueno, rápidamente y en forma general. Pared abdominal, ahí está. Ese es mi abdomen, por supuesto. Los rectos, ¿sí? La línea semilunar hacia los costados, la línea alba en el medio, ¿no? Músculo piramidal en la parte inferior. Los músculos que ustedes conocen, oblicuo externo, oblicuo interno, el transverso, ¿no? Tanto de la parte externa hacia la parte interna, abajo en la zona inguinal, etcétera, etcétera. La cubierta de los músculos rectos, la vaina de los rectos, es solamente para que se puedan acordar que una vez que atravesemos el plano muscular, recién vamos a llegar al espacio preperitoneal, recién vamos a llegar hacia la cavidad abdominal, ¿no? Solamente un recuerdo simple. En forma transversal, de la misma manera, piel, el tejido celular subcutáneo, la capa muscular, el peritoneo y la cavidad abdominal. ¿Sí? Ya está. Esto es solamente para que ustedes presten atención, nada más. Acá, ahora sí viene el desarrollo del tema. La importancia clínica. ¿Por qué tenemos que entender, saber, comprender una eventración, una evisceración? Porque es una complicación frecuente en el paciente posoperado de patología abdominal. Aumenta la mortalidad, incrementa la estancia hospitalaria y requiere un diagnóstico clínico oportuno. Es importante por estos puntos, ¿sí? Porque un paciente con evisceración o eventración se alarga la estancia hospitalaria, ¿sí? Es un paciente al cual se ha complicado después de una cirugía, ¿no? Muy bien. Puede aumentar la morbilidad, la mortalidad, sobre todo si son pacientes con algunas comorbilidades. Muy bien, vamos. El concepto. Primero empezaremos con eventración, luego pasaremos a evisceración. Eventración. En sus prácticas hospitalarias, ¿han visto pacientes con una eventración? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Cuáles son las características de una eventración? Esta es una eventración. Aquí miren el dibujo. Esta es una eventración. Un paciente que presenta una masa, una protrusión. Pero lo característico es que miren, la piel está íntegra. O sea, hay piel. ¿De acuerdo? Hay presencia de piel. Y debajo de ella se aprecia una masa. Entonces, acá, atentos. Es una herniación del contenido abdominal. Una herniación, una protrusión del contenido abdominal. ¿Sí? ¿Fácil? Ya. Siguiente. Esto se da a través de un defecto adquirido de la pared abdominal. A través de un defecto adquirido. A través de un defecto natural, eso es una hernia. ¿Sí? ¿Han hecho hernias? Sí. ¿Sí, no? Sí. Y además han visto en las prácticas también. Un defecto, o perdón, una protrusión a través de un defecto natural, un orificio natural, se llama hernia. Una protrusión a través de un defecto adquirido se llama eventración. ¿Correcto? Listo. ¿Y cómo ha sido un defecto adquirido? Porque se da sobre una cicatriz quirúrgica previa. Cicatriz quirúrgica. Una operación es un defecto adquirido. ¿Correcto? Muy bien. Ojo con esto, la piel es íntegra. Ahí está la piel. No está dehiscente, no está separada, está íntegra. Y generalmente la evolución es crónica. Acá viene la fija, también se llama hernia incisional. También es conocida como una hernia incisional. ¿Correcto? Cuando ustedes leían una eventración, es una hernia incisional. Correcto. ¿De acuerdo?
hernia incisional, porque se está dando a través de una incisión, a través de una herida quirúrgica. Una herida quirúrgica es una incisión. Muy bien, ahora con el concepto. Si ustedes entienden el concepto, se entiende todo. ¿De acuerdo? Porque no solamente es leerlo, es entenderlo. Y es fácil, pero no me lo voy a aprender de memoria, porque es fácil. Dice, se denomina eventración o hernia ventral o hernia incisional, cuidado con los sinónimos, a la protrusión subcutánea del contenido intraabdominal, fácil, a través de una zona debilitada de la pared abdominal o lumbar como consecuencia de una intervención quirúrgica, una brecha posterior a un traumatismo o una malformación congénita. ¿De acuerdo? O sea, es una protrusión del contenido, etcétera, etcétera, a través de un orificio adquirido, bueno, pero como consecuencia de una operación, miren, de una intervención quirúrgica, o de un traumatismo, o de una malformación congénita, un traumatismo cerrado, correcto. Supongamos que hay un accidente, un paciente, accidente en moto, contusión abdominal, se pueden romper las estructuras de la pared abdominal, excepto la piel, el contenido protruye, y cuando lo operas encuentras debajo toda la protrusión abdominal. Eso viene a ser una eventración, es producto de un traumatismo, ¿de acuerdo? Muy bien, o una malformación congénita también, ¿sí? El concepto es para que ustedes, mientras van leyendo, van entendiendo, ¿de acuerdo? Van comprendiendo. Muy bien, sigamos. Los tipos de eventración, por su origen, o sea, cómo se forman, cómo se produjeron. Pueden ser espontáneas o pueden ser traumáticas, o posoperatorias o pueden ser crónicas, ¿correcto? Ya está, muy bien. Dice, pueden ser espontáneas, es decir, se presentan por sí solas, espontáneamente, no posoperatorias, es lógico, espontáneas o no posoperatorias, o sea, de causa que nada tiene que ver con una operación. ¿Cuáles son? Por ejemplo, las afecciones generales, las infecciones o patologías nerviosas que se presentan en el raquitismo, en el paludismo, en la obesidad, en la poliomielitis, en algunas patologías, ¿no? Que van a causar debilidad de la pared abdominal, de la pared muscular, y se va a desarrollar una hernia espontánea. Va creciendo y desarrollándose por sí sola. ¿Por qué? Porque estos pacientes con estas patologías tienen una debilidad de la pared. Otra espontánea, por ejemplo, la diastasis de rectos que se puede presentar en las pacientes multíparas, ¿no? Pacientes multíparas, mucha cantidad de partos, gestaciones que van a distender la pared abdominal en cada embarazo, se debilita la pared y puede dar lugar a la formación de diastasis de rectos. Entendible, fácil. Ahora, ojo, ojito con esto. Las de causa traumática o posoperatoria. Traumática o posoperatoria. O sea, tiene que haber un traumatismo o puede ser después de una cirugía. Por supuesto, un accidente, ¿sí? Un traumatismo, ¿no? Donde hay una contusión a nivel de la pared abdominal o una herida de la pared abdominal, ¿sí? La herida, cuando el paciente lo opera. Un traumatismo cerrado, alguna contusión de abdomen, un accidente de tránsito, una agresión física, ¿no? Una caída, ¿sí? Muy bien, es entender fácil toda esta parte que nos está informando y nos dice también posoperatorias agudas o inmediatas. Cuando, por ejemplo, el origen es después de una operación, inmediatamente después de una operación se llamará aguda o inmediata. Por ejemplo, acá podemos agregar a la evisceración o a la no evisceración. O sea, imagínense, un paciente que lo opera, ¿de acuerdo? Muy bien, inmediatamente pasan unos minutos, unas horas, y a través de esa herida protruye el contenido abdominal.
o puede protruir y la piel quedar íntegra, se llamará eventración. Y si la piel se abre y se exponen las vísceras, evisceración. A eso se refiere. Si se exponen las vísceras, evisceración. Si no se exponen las vísceras, no se ven, eventración. Ya bueno, las crónicas es una eventración propiamente dicha. Crónica y es una eventración propiamente dicha. A veces se confunde evisceración y eventración. Evisceración y eventración. Pero la clasificación nos va a ayudar mucho. Ahorita la vamos a más o menos a entender mucho mejor. Por ejemplo, un esquema de causa posoperatoria y no operatoria. Vamos con la no operatoria. O sea, las que no se han presentado por una operación. ¿Y cuáles son esas? Las congénitas, ¿sí? Las que hemos visto en el raquitismo, en el paludismo, etc., ¿no? Porque ahí, por ejemplo, se presenta una aplasia parietal, o sea, una debilidad de la pared, mal desarrollo de la pared abdominal. Y las no operatorias adquiridas, por ejemplo, la multiparidad, algunas lesiones nerviosas, ¿no? El síndrome de Heimei, o los traumatismos también, ¿no? Estas son eventraciones que se han presentado, pero sin causa operatoria, sin causa operatoria. En cambio, las posoperatorias pueden ser inmediatas, pueden ser alejadas, o sea, las que se producen inmediatamente después de la operación, que se llamarán agudas, o las que se producen después, mucho tiempo después de una operación, que se llamarán alejadas o crónicas. ¿De acuerdo? Las inmediatas puede haber con evisceración, sin evisceración. Y las alejadas o crónicas son las eventraciones propiamente dichas. Ya es un debilitamiento de la pared, ¿sí? De la cicatriz. Hay una secuela de una eventración inmediata que pasó inadvertida. Por debilitamiento paulatino de la cicatriz. O una secuela de una eventración inmediata que pasó inadvertida. O sea, poco a poco, progresivamente, se va debilitando la pared hasta desarrollarse esa eventración. Estos esquemitas solo entiéndanlos, ¿ya? Memoria no, les va a producir mucha confusión. Otro esquema, espontáneas o de causa no posoperatoria, son las congénitas, ¿sí? O algunas adquiridas como un traumatismo. En cambio, las posoperatorias, ¿no? Son aquellas que pueden ser pues agudas o crónicas. Las agudas que se presentan inmediatamente a la operación y las crónicas o alejadas ya se llama eventración propiamente dicha. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien. Sigamos. Eventración crónica. Ahora la eventración propiamente dicha. Crónica. Aparece 30 días después a una cirugía. La eventración se llama crónica cuando aparece después de 30 días de una operación. ¿Y cómo se clasifica? De acuerdo al tamaño del anillo, de acuerdo al tamaño del defecto. Si el anillo es menor de 4, pequeño. Si el anillo es entre 4 y 7, se llamará mediana. Si el anillo es mayor de 7 centímetros, es grande. Y si el anillo es mayor de 14, se llamará gigante. Entonces, ahí viene, ¿no? Una eventración gigante, una eventración grande, una eventración mediana o una eventración pequeña. La clasificación es de acuerdo al anillo, ¿de acuerdo? Una eventración crónica es aquella que aparece 30 días después de una cirugía. Muy bien. Ahora, ¿cómo clasificamos de acuerdo a su localización? Todo lo anterior era de acuerdo al origen, acuérdense, de acuerdo al origen. ¿Listo? Ahora, de acuerdo a la localización, o sea, de acuerdo a dónde están ubicadas, es fácil. Por supuesto, porque acá dice, si están en el abdomen superior, o en el abdomen inferior, o en todo el abdomen, o en la zona lumbar. Es solamente de acuerdo a la ubicación. Por ejemplo, si están en la parte abdominal superior,
Se llamarán pues eventraciones del epigastrio, del hipocondrio derecho, izquierdo, etc. Si están en el abdomen inferior, de la mitad para abajo, en las fosas ilíacas, en los flancos, ¿no? En el hipogastrio. Si es abdominal total, todo el abdomen, desde la sínfisis púbica hasta la parte del apéndice sifoides, sifopúbica, sifopúbica, sifopúbica. En toda la línea media, ¿qué hernia es? ¿O qué defecto es? ¿O qué patología se trata? Diastasis de los rectos, ¿no? Entonces, de acuerdo a la localización. Y si hay una en la zona lumbar, se llamará eventración lumbar. Entonces, de acuerdo a la localización. Si está arriba, si está abajo, si está en la parte media, si está en la parte posterior. Fácil, fácil. La fisiopatología. ¿Por qué se presenta una eventración? ¿Por qué creen ustedes que se presentará una eventración? Si ya hemos dicho que es una protrusión del contenido abdominal a través de un orificio adquirido, de un defecto adquirido. ¿Por qué? ¿Qué pasará? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo se desarrolla? ¿Por un fallo de cicatrización aponeurótica? ¿Sí o no? Claro, de repente falla pues la aponeurosis, ¿no? La aponeurosis es la capa que envuelve a los músculos, ¿no? De repente falló la cicatrización. Si falló la cicatrización, la aponeurosis se debilita y se va a desarrollar eventración. ¿Qué más? Puede tener alteraciones del colágeno. Claro, no se olviden, el colágeno es el mayor componente, ¿no?, en la reestructuración de los tejidos, ¿sí? El colágeno que le da resistencia y firmeza a la cicatrización, ¿no? ¿Qué colágeno era? ¿1 o 3? ¿No? ¿Cuál era? No me olvidé. 1 o 3. Aumento sostenido de la presión intraabdominal, ¿no? El aumento sostenido de la presión intraabdominal, ¿sí? O sea, dentro del abdomen, a ver, imagínense ustedes que dentro del abdomen aumenta la presión, va aumentando la presión dentro del abdomen. ¿No creen que habrá una tensión en la herida? Claro, y eso puede ocasionar a que empiece a separarse los tejidos y se desarrolle una eventración, ¿sí? Y solo imagínense, por favor, imagínense. ¿Listo? Relacionemos. Memoria, leer, memoria y grabar, no. Relaciona. Hay que darse cuenta. ¿Qué más puede haber? Un debilitamiento progresivo de la pared. Correcto. Entonces, ¿por qué se va a desarrollar la eventración? Porque puede fallar la cicatrización de la aponeurosis. Perfecto. Puede haber alteraciones del colágeno. Correcto. Puede haber un aumento de la presión intraabdominal. Excelente. Y un debilitamiento progresivo de la pared. Aquí está la pared abdominal y aquí está, miren, ¿cómo quedó? A través de esta cicatriz operatoria en el hipocondrio derecho y parte del epigastrio, ¿no? Miren acá el esquema. Existe esta protrusión. La piel está ahí íntegra, pero por debajo hay una protrusión. Entonces los planos profundos, los planos inferiores se han debilitado, se han separado, ¿sí? Y dan lugar a esta protrusión. ¿Qué es esto? Diagnóstico. Eventración, sinónimo. Hernia incisional. Otro sinónimo. Hernia ventral. Correcto. Muy bien. Ahora, factores de riesgo, ¿sí? Ya sabemos cómo se puede desarrollar. Ahora, ¿qué condiciona que se desarrolle? ¿Qué condiciona? Hay varios factores propios del paciente y propios de la cirugía. Propios del paciente. La obesidad, ¿sí? ¿Han entrado a ayudar a operar a un paciente obeso? ¿Qué tal? Una capa de grasa y el músculo como una lámina, ¿no? Tiene más grasa que músculo, que aponeurosis. O sea que el paciente obeso, pues, la pared abdominal, si bien es cierto, ¿no? Dicen, tiene una pared, pero la mayoría es grasa. El músculo y la aponeurosis, que son las partes más resistentes, son débiles.
¿no? Son muy débiles. Entonces, un factor de riesgo, la obesidad. ¿Qué más? La edad avanzada. Todo paciente de edad, los tejidos son débiles. Los pacientes de edad, cirugía geriátrica, son desnutridos, ¿sí? Ya tienen hipoproteinemia, ¿no? ¿Qué más? La desnutrición, definitivamente, ahí está muy bien. Este paciente con desnutrición, ¿buena pared abdominal tendrá? Son sus coquitos. No, estas son las costillas que se están viendo ahí. La pared abdominal está terrible, ¿no? ¿Qué más? El tabaquismo, tabaquismo, también, ¿no? Entonces, si te operan, no fumes, después. Hay que darse un tiempo. Muy bien. La obesidad, edad avanzada, desnutrición, tabaquismo, propios del paciente, propios de la cirugía. Una infección de la herida puede contribuir a desarrollar una eventración. Claro, se infecta la herida, se infectan todos los planos, se infecta la aponeurosis, se debilita la aponeurosis, se desarrolla una eventración. Relaciona, sigue la secuencia. ¿De acuerdo? El cierre inadecuado, una mala técnica quirúrgica, ¿sí? De repente cerramos la pared y no estuvo bien realizada la sutura, mal cierre de la herida, de los tejidos. Entonces va a quedar suelta, va a quedar débil, no va a haber fuerza, tensión y se desarrolla una eventración. ¿Qué más? Las cirugías repetidas, o sea, paciente operado varias veces, ¿no? Operado, reoperado, 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 ¿no? Entonces, esa pared abdominal se vuelve débil. Al final va a condicionar a desarrollar una eventración. ¿Correcto? No, recoge, ¿no? ¿Vive? Pero no es retornar. Muy bien. Entonces son factores. Miren acá. Aquí tenemos una herida operatoria, infectada, signos flogósicos, mucha tensión a nivel de la sutura. Esta zona ya está dehiscente, abierta, separada, ¿no? Entonces, no condiciones adecuadas. Va a llevar a un desarrollo de una eventración. Sencillo. La clínica. ¿Cómo diagnosticamos un paciente con eventración? Ustedes lo han visto en la consulta, ¿no? En la visita médica, ¿sí? Se tapan la barriguita, vemos el abdomen, esa es una eventración. ¿Por qué? Porque presenta una tumoración, ¿dónde? En la cicatriz operatoria. Ahí está, cicatriz, una tumoración, cicatriz, una tumoración, cicatriz, una tumoración. ¿Listo? Aumenta con la tos o el esfuerzo. A ver, puje, sale la protructosa, protruye aún más, ¿no? O sea, las maniobras de Valsalva. Generalmente es reductible, a menos que esté complicado, ¿sí? Claro, se reduce, examinas, haces una maniobra de taxis, reduces el contenido, ¿sí? Vuelve a empujar, sale otra vez, protruye. Tosa, protruye, vuelves a reducir y estamos en ese jugueteo, ¿no? Se reduce, protruye, se reduce, protruye. A menos que esté complicada, ya no se reduce, ¿sí? Muy bien. ¿Hay dolor? Dolor leve o a veces una sensación de peso en la zona. ¿De acuerdo? Entonces, miro el dibujo y ya sé cuál es la clínica de un paciente con eventración. ¿Sí? Muy bien. Sencillo. Muy bien. Ahora el diagnóstico, pero por imagen. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Clínico. ¿Sí? Clínico. Observas al paciente, examinas al paciente. ¿Cómo puedes hacer otro diagnóstico? Mediante una ecografía y también por una tomografía. Ahí está, miren. Miren acá, el esquema inferior. Una imagen, tomografía, y a nivel de la parte media, miren, hay una protrusión. ¿Ven? ¿Se nota? ¿Sí, no? Ya está.
Muy bien, en este lado igual. Viene la superficie cutánea y una protrusión. Muy bien. Otra imagen, de la misma manera. Y acá también, sigue la línea, sigue, y de pronto una masa que aparece ahí deformando la superficie. Muy bien. Entonces, diagnóstico clínico por ecografía, por tomografía. ¿De acuerdo? Es sencillo. ¿Cómo manejamos la eventración? Tratamiento. El tratamiento quirúrgico es el electivo, el definitivo. Tratamiento quirúrgico. ¿La eventración se opera? Sí. ¿Cómo se soluciona la eventración? Con una cirugía, con una operación, ¿no? En nuestro paciente gordito, ¿cómo vamos a solucionar este problema? ¿Cómo? Con una cirugía muy bien. Pero ahora vienen diferentes técnicas quirúrgicas, ¿no? Una reparación con una malla protésica. Claro, hay que reparar la pared, colocar una malla generalmente, ¿no? Ahí está. ¿Cómo es la cirugía? Puede ser cirugía abierta o puede ser cirugía laparoscópica. ¿Correcto? Acá tenemos, miren, en el esquema del lado derecho, la pared abdominal. Esta zona es la malla quirúrgica, se ha colocado, luego se cierran los planos, se cierra la pared abdominal y se soluciona el problema. Por vía laparoscópica, miren aquí, vía laparoscópica, se introducen los trócares, se disecan los tejidos, una vez reparada la zona, se coloca también una malla, pero todo por vía laparoscópica. Ahora, por vía laparoscópica, se realizan las múltiples cirugías, ¿no? Entonces, cirugía laparoscópica, cirugía abierta. ¿Qué se coloca? Una malla. Muy bien. Pero también debemos de corregir los factores de riesgo. Si yo tengo a mi paciente obeso, lo voy a someter inmediatamente a una cirugía. Primero tengo que corregir, bajará de peso, ¿no? Corregirá su índice de masa corporal y recién lo someto a cirugía. ¿Sí o no? Claro. Si yo tengo a mi paciente con alguna afección, comorbilidad, es fumador, está desnutrido, tengo que corregir esos factores porque si no la cirugía me va a llevar al fracaso. Va a fracasar la cirugía. Vas a terminar una cirugía arreglada, bonita, bien realizada, ¿no? Bien hecha, con una malla bien fijada, cierran los planos, listo. Pero si no corregimos los factores de riesgo previos, va a fracasar en poco tiempo. Y al final van a decir, lo operaron mal. No, la operación fue bien. Falló de repente los factores de riesgo que no corregimos antes. O también pueden fallar los cuidados que debe tener el paciente después de una cirugía, ¿no? Muy bien, entonces no solo es la operación, es antes y después. Muy bien, las técnicas quirúrgicas son diversas. Si alguna vez tienen la oportunidad de entrar a sala y ver una reparación, ahí se van a dar cuenta. Pero nos iremos imaginando, ¿no? La reparación anatómica plano por plano voy reparando. Perfecto. La reparación por planos dice mediante la superposición en forma transversal vas a mano. Diversas técnicas, por ejemplo la técnica de Mayo que antes se utilizaba para reparar la zona umbilical. Se repara utilizando una prótesis, una malla. ¿La malla de qué es? Material. Polipropileno. Igual en las hernias inguinales, crurales, umbilicales se usa una malla. ¿Qué malla? Material polipropileno. Acá es lo mismo. La ventroplastía laparoscópica, o sea, a través de una cirugía laparoscópica. Hay varias técnicas. IPOM, técnica preperitoneal, separación de componentes, la cirugía REPA, la reparación endoscópica preaponeurótica en la diastasis de rectos. O sea, hay diversas técnicas quirúrgicas. Estas técnicas son ya de especialidad, ojo, ustedes las tienen que saber, pero no el desarrollo de cada una, pues todavía no están para esa época, ¿no? Para ese momento. Estas son técnicas quirúrgicas. Hay que saber, bueno, relacionarlas, conocer, saber que existen,
Pero el desarrollo de cada una de estas es otro mundo. Ya pertenece a la especialidad. Los residentes tienen que saber sí o sí, y los asistentes también, ¿no? Muy bien. Hay diversas técnicas, diversas. Por ejemplo, acá tenemos, ¿ven? Para una cirugía laparoscópica, miren, el ombligo, la parte central del abdomen, los puertos de trabajo, miren, ¿ven? Como a través de estos puertos se introducen los trócares y las pinzas, ¿no? Y se repara, miren. Una vez que estamos por debajo de la piel, en el tejido graso, sobre la aponeurosis, se repara, se hace una sutura, miren, acá está la sutura. Una sutura, la sutura del plano aponeurótico, se coloca la malla de polipropileno, la malla, ¿no? Ahí está, muy bien, y el paciente estuvo así y ahora queda así. Por ejemplo, esta es una repa, ¿no? Una reparación de la pared abdominal anterior, la diastasis de rectos, la corrección. Se colocan los 3 puertos en la parte inferior, muy bien, se ingresa con la cámara, se diseca, se separa la grasa hacia arriba, se expone la aponeurosis que está separada. Miren, acá está separada, miren. Este es un borde y este es otro borde. Un borde, otro borde. Acá ya empieza a dar puntitos para juntarlos, este con este, y va cerrando. Acá, por ejemplo, miren, ¿ven? Ya los bordecitos están juntos, o sea, se está juntando, ¿no? La separación de los rectos, eso se llama diastasis. En la repa, ¿qué hay que hacer? Juntarlos, suturar, se juntan, se coloca la malla y el paciente se recupera, ¿no? En la cirugía abierta es lo mismo objetivo, solo que ahora con la cirugía laparoscópica se realiza la mayor parte de todo, ¿no? ¿Son de la clase? ¿No? Muy bien. Entonces, eventración es fácil, ¿de acuerdo? Ahora vamos a la evisceración. Eviscerar. Exponer, ¿qué cosa? Las vísceras. ¿Sí? Oye, vamos a eviscerar al paciente, ya listo. Y empiezan a sacar los intestinos de la cavidad. ¿Algo tiene que ver? Por supuesto. Evisceración. Muy bien, ¿qué es la evisceración? ¿Cuáles son los criterios de evisceración? La dehiscencia completa de la herida quirúrgica, o sea, la abertura, la separación de la herida, ¿sí? Se exterioriza las vísceras abdominales. Es un evento agudo. La eventración es crónica. La eventración propiamente dicha es crónica. La evisceración es aguda, es de momento, es rápida. Es de inicio posterior a la cirugía y es una emergencia quirúrgica. Cuando ustedes estén pasando visita y ven un paciente, destapan exponen el abdomen y ven las vísceras, todos se asustan, ¿no? El paciente vivo, rascándose su cabecita, ¿no? Y con las vísceras afuera. Eso es una evisceración. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a un cirujano? Muy bien. ¿Es una emergencia quirúrgica? Por supuesto. De inmediato se activa todo, ¿no? Hay que llamar al cirujano, al residente, a sala de operaciones, que preparen la sala, el anestesiólogo que esté listo. Lo tenemos que operar, tenemos que reparar. Porque si no, esas vísceras expuestas, miren ahí está, ¿qué va a pasar? Se lesionan, se perforan, se necrosan, ¿no? Es una emergencia quirúrgica. ¿Han visto alguna vez? Ya lo van a ver, ténganlo por seguro. En el internado van a ver hartos. Muy bien, entonces la evisceración es esa, la exposición de las vísceras. ¿Por qué? Porque hay una dehiscencia de la herida. Se separa, acá está, miren, en el esquema. Vamos acá, todos acá, atentos, miren acá. La herida, ¿qué pasó? Se está abriendo, se está separando. El asa intestinal está protruyendo, ¿sí? Se está exteriorizando las vísceras. Empezó así y termina así.
Es un evento agudo y es una emergencia quirúrgica. Entonces, vamos con el concepto ahora. Concepto, definición, entender. ¿Qué dice? ¿Qué es la salida de las vísceras? Salida de las vísceras, ¿sí? A través de una abertura, a través de una herida quirúrgica que se abre o hace dehiscencia, permitiendo que el intestino, la grasa abdominal sobresalgan, lo cual se convierte en una emergencia grave. Ahí está. O sea, tanto voy a aprenderme de memoria. No, pues, todo vas a aprenderte de memoria. No, solo entiende. La evisceración. Allá es la exposición, salida de las vísceras. A través de esa herida quirúrgica, ¿sí? Permitiendo que el intestino, la grasa, sobresalga, se exponga, ¿no? Se exteriorice. Muy bien. ¿Y esto qué cosa es? Una emergencia. Hay que solucionar de inmediato. Ahí está. Se expone a las vísceras. Muy bien. ¿Las regresamos de inmediato a cavidad? No, no te va a dar tiempo. ¿Por qué? Porque el paciente puja, está despierto, no regresa, más vas a querer hacer daño. Le ponemos gasitas húmedas, compresas húmedas y lo llevamos a sala. Listo. Cuando ocurra eso, vean, no se reintroduce a la cavidad porque no se puede. Primero que le va a doler el paciente. Le va a doler, lo estás operando vivo, ¿no? Estás introduciendo y estás operando vivo y en directo. El paciente no soporta, le va a doler, además que puedes dañar, lacerar, hacer sangrar, perforar. Solo es cubrir con gasas húmedas, compresas húmedas, cubrir todo y a sala de operaciones. Eso se hace. Muy bien. Siguiente, ¿cómo clasificamos? La dehiscencia, la abertura puede ser retenida o puede haber una evisceración propiamente dicha. Retenida cuando los órganos permanecen en su lugar y una evisceración cuando las vísceras ya salen de la cavidad abdominal, ¿no? Esa es la dehiscencia. Muy bien, acá están los grados. Grado 1, grado 2, grado... Esto sí ya, este es fija, ojo. Este es fija, grábense bien. Este es fija. Ya, muy bien. Entonces, grado 1, grado 2 y grado 3. Ojo con esto, sí, fija. Grado 1, ¿cuándo es grado 1? Cuando las vísceras, miren, ¿qué está pasando? No sobrepasan el plano peritoneal, no sobrepasa el peritoneo, ¿correcto? Ahí está, miren, la pared abierta, el peritoneo está ahí, muy bien, pero no sobrepasan las vísceras ese plano. Grado 2, las vísceras llegan hasta el nivel de la piel. Grado 3, las vísceras sobrepasan la piel, sobrepasan el nivel de la piel. Fácil, ¿eh? Grado 1, grado 2, grado 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿correcto? Eso sí, ¿eh? ¿Cómo se clasifica la evisceración? 1, 2, 3. Fácil. Peritoneo, piel y sobrepasa la piel. Listo. ¿Cómo es la fisiopatología? Porque hay un fallo de la sutura, ¿sí? Hay una infección de la herida, ¿correcto? Hay un aumento de la presión intraabdominal y hay una mala cicatrización. ¿No es cierto? Es igual que la eventración, pero en un tiempo más corto. Falló la sutura, suturaron mal, ya está. Se infectó la herida, sí. Hay aumento brusco de la presión, muy bien, y hay una mala cicatrización. Entonces, ¿qué contribuye a que se desarrolle esta evisceración? Que el paciente tenga una cirugía abdominal reciente. Está operadito. Perfecto. Infección de herida, que tenga tos intensa, vómitos. A veces el paciente está en su camita, empieza a toser, empieza a vomitar, se abre la herida, se exponen las vísceras. Evisceración. Y hay que operarlo inmediato. La desnutrición, los corticoides de edad avanzada, la desnutrición, ¿no? La malnutrición, todo ello contribuye a una evisceración. Muy bien.
¿Cómo es la clínica? Simplemente mirando al paciente, ya te das cuenta que se visceró. Porque hay una apertura de la herida, se exteriorizan las vísceras, el paciente tiene dolor, hay un alto riesgo de sepsis, ¿de acuerdo? Y no te olvides, es una emergencia quirúrgica, hay que operarlo de inmediato. ¿La eventración es una emergencia quirúrgica? No. ¿La evisceración? Correcto, muy bien. El diagnóstico es clínico, inmediato. Miras, se acabó, diagnosticaste. No requiere exámenes complementarios. ¿Para qué? Si estás viendo que la víscera está ahí, ¿no? La prioridad, hay que estabilizar al paciente y someterlo a una cirugía. Fácil. ¿Cómo manejamos? Lo que les decía, hay que cubrir las vísceras con gasas húmedas, estériles obviamente. Antibiótico, perfecto. Estabilizar al paciente y una reintervención quirúrgica urgente. Nada difícil, nada complicado. ¿Cuál es la diferencia entre una eventración y una evisceración? Acá viene. Sencillo, miren, este es de coquito, básico. ¿Cómo es el inicio de una eventración? Crónico. ¿De la evisceración? Agudo. La piel, ¿cómo está la piel en la eventración? Íntegra. ¿Cómo está en la evisceración? Abierta, separada, por eso salen las vísceras. El riesgo en una eventración, riesgo para una evisceración. ¿Cuál es el manejo para una eventración? Electivo, o sea, hay que preparar al paciente, nos da tiempo. Para una evisceración, una emergencia, tiene que ser emergente, de inmediato. ¿Sí? De memoria, no, ya está ahí, todo me dice, ¿no? Ahora, ¿cuál es la complicación? Imagínense un paciente con eventración y un paciente con evisceración. A ver, yo tengo un paciente que tiene una eventración abdominal. ¿Cuál sería la complicación? La incarceración, o sea, que el contenido salga y quede atrapado. Entonces va a generar cuadros de obstrucción intestinal, puede ser, o que se estrangule, entonces ya se necrosa, ¿no? O que tenga dolor crónico. Esas son las complicaciones. En la evisceración, a ver, salen las vísceras, ¿qué va a ocurrir? Una infección, una necrosis, una sepsis o también la muerte. ¿De acuerdo? Entonces son las complicaciones. ¿Cómo prevenimos? Ahora, todo esto siempre hay que ver desde el punto de vista de la prevención. O sea, para no llegar a eventración, para evitar una evisceración, tenemos que prevenir. ¿Cómo? Con todo lo antes mencionado, entonces, realizar una técnica quirúrgica adecuada, ¿ves? Suturar adecuadamente. Cuando operas al paciente, cierra los planos con la sutura que se debe de hacer, como debe de hacer, con los puntos que se debe hacer. No apurarse, no ser descuidados en la cirugía. Una técnica quirúrgica adecuada. Un correcto cierre aponeurótico. ¿Sí? La aponeurosis es la capa que más resiste. La debemos de cerrar bien. Bien cerradito, no pasa nada, ¿no? Controlar las infecciones. ¿Sí? Un buen estado nutricional. Es obvio que mi paciente tenga buena nutrición, éxito en la cirugía. Si no, voy a tener problemas. Y una educación posoperatoria. Ya le diré a mi paciente qué actividades debe realizar, que no bajara de peso, subirá de peso, que coma, que no coma, qué actividades no realizar, de repente no esfuerzo, no actividad física a cierto tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo realizo todo esto, evito la evisceración, evito la eventración, ¿no? Muy bien. ¿Cuál sería el mensaje clave de todo esto? Que la eventración es una complicación tardía. La evisceración es una emergencia vital. El diagnóstico clínico y la prevención, ¿dónde empieza? Sí, señores, la prevención empieza en el quirófano. En el quirófano, cerrando bien, realizando un buen cierre de los planos de la pared abdominal, ¿no? Ahí es donde empieza la prevención, ¿de acuerdo? Ahí en el quirófano, por supuesto que sí. Muchas gracias. Listo. Ya tiene clase, ¿no?